Capítulo 3. Varios días después, cuando estaba sacando mi automóvil del estacionamiento, oí mi nombre pronunciado con un volumen solo ligeramente más bajo en decibelios que el sistema de dirección pública del Wrigley Field. Miré a mi alrededor, pero no pude encontrarlo. Señor Ogg, aquí arriba. Simon estaba inclinado hacia afuera de la ventana del apartamento del segundo piso, sobre una maceta llena de plantas, sacudiendo una pequeña regadera azul de plantas para atraer mi atención. Lo saludé. Señor Ogg, su libro, no olvide que me lo prometió. Incliné la cabeza en señal de aprobación. Señaló hacia su apartamento. Esta noche, antes de irse a casa, Asentí nuevamente. Sonrió y gritó. tendré listo su Jerez. Hice con la mano una señal de aprobación. Cerré el automóvil y me dirigí hacia los problemas del día. Simon Potter, ¿quién eres tú? Simon Potter, ¿qué eres tú? Simon Potter, ¿por qué eres tú? Me encontré a mí mismo repitiendo silenciosamente estas tres preguntas, como si se tratara de una de aquellas tonadillas de mi juventud mientras me dirigía hacia la oficina. Había sido incapaz de dominar mis sentimientos sobre el viejo y esto me incomodaba. Ejercía una especie de fascinación sobre mí y, por alguna razón inexplicable, me aterraba. Tanto su apariencia como su comportamiento llenaban mis nociones preconcebidas de cómo debieron ser los profetas y místicos bíblicos, y pensaba en él en los momentos más extraños, a la mitad de una reunión en la que se hablaba sobre el presupuesto, al leer la presentación de un artículo, cuando leía la crítica de un libro. Su cara, su voz, su forma carismática se introducían en lo que estaba pensando y absorbían momentáneamente mi concentración. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía este Isaías de la actualidad en mi vida? Posiblemente obtendría algunas respuestas esta noche. Así lo esperaba para mi tranquilidad mental. A media tarde le pedí a Pat Smith, mi secretaria, que encargara una copia de mi libro El vendedor más grande del mundo al departamento de inventario. Se detuvo en la puerta de mi oficina después de dejar el libro en mis manos. ¿Se le ofrece algo más, Ogg? No, gracias, Pat. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. No olvide desconectar la cafetera. No lo haré. Dijo lo mismo la última vez que trabajó hasta tarde y descompuso 2 cafeteras. Escuché cómo echaba llave a la puerta exterior mientras sostenía el libro. Mi creación que ahora era aclamado por Publishers Weekly como el bestseller que nadie conoce. Durante 4 años había pasado inadvertido y de repente, mediante una venta fenomenal de 400,000 ejemplares en cartoné, había sobrepasado todas las ediciones de esa clase de todos los libros escritos por Harold Robbins, Irving Wallace o Jacqueline Susann. Ahora había rumores de que las editoras de libros de bolsillo estaban interesadas en adquirir los derechos de reimpresión y se hablaba de grandes sumas de dinero de 6 cifras. ¿Y si pasaba todo esto? ¿Podría hacerle frente? ¿Podría arreglármelas con toda esa riqueza repentina y la publicidad nacional que seguramente seguiría a una campaña de promoción dirigida por cualquiera de las editoras de libros de bolsillo? ¿A qué precio terminaría pagando todo esto? ¿Lo lamentaría después? Recordé lo que había dicho Simon sobre las prisiones perpetuas que construimos a nuestro alrededor. ¿Sería este éxito una llave para mi liberación o una llave para encerrarme? De todas formas, ¿qué más esperaba de la vida? ¿Cambiaría mi forma de vida si tuviera esa independencia financiera? ¿Quién podría tener realmente la respuesta a estas preguntas antes de que los acontecimientos sucedieran? Traté de expulsar de mi mente todos estos pensamientos sobre qué ocurriría si, y abrí el libro para dedicárselo a Simon. ¿Qué podría escribir en el libro que fuera adecuado para este hombre con apariencia de santo? Por alguna razón, las palabras adecuadas eran importantes para mí. ¿Qué pensaría un experto en Gibran, Plutarco, Platón, Séneca y Aisley sobre mi pequeño libro después de leerlo? Eso era importante para mí. Empecé a escribir. Para Simon Potter, el mejor trapero de Dios, con afecto. Ogg Mandino.
Recordé que tenía que desconectar la cafetera, encender la alarma contra ladrones, apagar las luces, echar llave. Después caminé a través del oscuro estacionamiento hacia su apartamento. Encontré el número 21 garabateado con lápiz amarillo sobre uno de los buzones. Pulsé 2 veces el timbre y subí las escaleras. Simon me esperaba en el corredor. Se acordó. Usted me lo recordó. Oh, sí. Como la mayoría de los viejos, soy grosero y presumido. Perdone mis pecados, señor Ogg. Pase, pase. Estando aún de pie, iniciamos nuestro diálogo. Le di mi libro y él me dio una copa de jerez. Frunció el entrecejo cuando leyó el título. ¿El vendedor más grande del mundo? Muy interesante. ¿Puedo adivinar quién podría ser? Nunca lo adivinará, Simon. No es quien usted se imagina. Después lo abrió y leyó mi inscripción. Su cara pareció suavizarse, y cuando volteó a mirarme sus ojos, estaban húmedos. Gracias. Sé que me va a gustar, pero ¿por qué razón escribió esto? Trapero, sí, pero ¿el mejor de Dios? Señalé hacia sus libros. Cuando estuve aquí la otra vez me habló sobre su teoría de que algunos libros eran escritos y guiados por la mano de Dios. Me imagino que si puede reconocer cuándo un escritor ha sido tocado por la mano de Dios, es porque debe ser un amigo especial suyo. Estudió mi cara resueltamente, observándome durante unos minutos interminables, hasta que desvié la mirada. ¿Y a usted le gustaría que leyera su libro y decidiera si pienso que pertenece a la misma categoría que los otros, ayudados por la mano de Dios, como lo fueron? No sé si quiero o no que lo haga, Simon. Posiblemente en mi subconsciente lo deseo, pero no había pensado en ello. Lo único que sé con toda seguridad es que he tenido las premoniciones más extrañas cuando me encuentro con usted. Está en mi pensamiento la mayor parte del tiempo y desconozco la razón. El viejo recostó la cabeza sobre la silla y cerró los ojos. Una premonición es una advertencia, una corazonada sobre algo que va a suceder. ¿Es eso lo que siente cuando está conmigo o piensa en mí? No estoy muy seguro de que eso explique lo que siento. ¿Podría ser la sensación de habernos visto antes o de haber compartido algo en el pasado? ¿Cómo lo llaman los franceses? Sí, Déjà vu. eso se acerca más. ¿Alguna vez ha tenido un sueño que trata de recordar cuando despierta y todo lo que queda en su memoria son sombras y voces irreconocibles que no tienen ningún significado o relación con su vida? Muchas veces, asintió el viejo. Bien, eso es lo que siento cuando estoy con usted o pienso en su persona. Solo que no puedo caracterizarlo porque nunca antes lo había sentido. La mente es un mecanismo sumamente extraño, señor Ogg. Simon, ni siquiera podría empezar a imaginar cuántos libros y revistas he leído sobre la mente durante los últimos 10 años para su posible uso en mi revista. Además, cuanto más leo, más cuenta me doy de lo poco que sabemos sobre ese misterio que está en nuestro interior o hasta dónde se localiza. El viejo se frotó las manos contra las mejillas y dijo: El doctor Carl Menninger escribió que la mente humana es mucho más que el cofrecillo de trucos del cerebro. Es más bien toda la personalidad formada por los instintos, hábitos, recuerdos, órganos, músculos y sensaciones humanos, todo pasando por un proceso constante de cambio. Conozco al doctor Menninger. ¿En persona, de verdad? Sí. ¿Qué clase de persona es? Es un gigante casi de su tamaño. Un hombre encantador al igual que usted. Y cuando habla siempre tiene un destello en los ojos. ¿Hay en mis ojos? ¿Cómo lo llamó? ¿Un destello, señor Ogg? Algunas veces, Simon. Algunas veces. Sonrió tristemente. Me gusta más lo que escribió Milton sobre la mente. La mente está en su propio lugar y puede hacer por sí misma un paraíso del infierno o un infierno del paraíso. Señor Ogg, nuestra mente es la creación más grande de la tierra
y puede crear la más sublime de las felicidades para su propietario o puede destruirle. Sin embargo, a pesar de que se nos ha dado el secreto de gobernarla para nuestra felicidad y beneficio, seguimos ignorando sus potencialidades como los más estúpidos animales. ¿El secreto de gobernar la mente en beneficio propio? Simon señaló hacia los estantes. Todo se encuentra ahí. Uno solo tiene que estudiar los tesoros que permanecen expuestos a nuestro alrededor. Durante incontables siglos, el hombre comparó su mente con un jardín. Séneca dijo que la tierra, sin importar su feracidad, no podría ser productiva si no se cultivara. Nuestra mente tampoco podría hacerlo. Sir Joshua Reynolds escribió que nuestra mente es solo tierra infecunda, acabada e improductiva, a menos de que se cultive continuamente con nuevas ideas. Y James Allen, en su obra clásica monumental, As a Man Thinketh, escribió que la mente del hombre es como un jardín que debe ser cultivado inteligentemente o permitírsele que crezca como la selva, pero tanto si se cultivara como si se descuidara, producirá. Si no se plantan semillas útiles, entonces caerá sobre la tierra una abundancia de semillas improductivas y los resultados serán equivocados, inútiles, peligrosos y sucios. En otras palabras, sea lo que sea que permitamos que entre en nuestra mente, siempre obtendrá frutos. Encendí un cigarrillo y estuve pendiente de cada una de sus palabras. Actualmente, el hombre compara su mente con una computadora, pero sus conclusiones son las mismas que las de Séneca y otros. Las personas que trabajan con computadoras tienen una frase, en realidad siglas: dada, desperdicios adentro, desperdicios afuera. Si se alimenta con información equivocada a una computadora, se obtendrán respuestas equivocadas. Lo mismo ocurre con nuestra mente, ya sea que se piense en términos de un jardín o de una computadora IBM 360. Alimenta material negativo y eso mismo recogerá. Por otro lado, si programa o planta pensamientos e ideas positivos, hermosos y correctos, eso cosechará. Como ve, es muy sencillo. En realidad puede convertirse en lo que piensa. Lo que un hombre piense en su corazón, eso es él. Allen escribió: el hombre es hecho o deshecho por sí mismo. En la armonía del pensamiento forja las armas con las que se destruye. También modela las herramientas con las que construye para sí mismo mansiones celestiales de felicidad, fuerza y paz. Con la elección correcta y la aplicación de la verdad del pensamiento, el hombre se eleva hasta la perfección divina, señor Og. Recuerde estas palabras: con la elección correcta. Son la piedra angular para una vida feliz y posiblemente algún otro día me permitirá explicárselo más detalladamente. En otras palabras, Simon, lo que está diciendo es que podemos programar nuestras mentes, pero ¿cómo? Es muy sencillo. Podemos hacerlo personalmente u otros lo harán por nosotros. Simplemente al escuchar o leer repetidamente un pensamiento o una afirmación, ya sea que constituya una verdad o la más vil de las mentiras, al fin, nuestra mente imprimirá ese pensamiento y se convertirá en una parte permanente de nuestra personalidad, tan fuerte que hasta actuaremos de acuerdo a eso sin siquiera considerar o reflexionar en el futuro. Como puede recordar, Hitler hizo esto a un país entero, y la frase lavado de cerebro constituye algo que nos es familiar después de las muchas experiencias tristes que tuvimos con nuestras tropas en el Oriente. ¿Nos convertimos en lo que pensamos? Siempre. Esta parecía ser una buena oportunidad para intentarlo y la aproveché. Simon, hábleme de usted mismo. ¿Le importa? Sacudió la cabeza, puso la copa de vino sobre la mesilla, sus manos sobre el regazo y las observó mientras hablaba. No me importa. No he tenido esta oportunidad desde hace muchos años
y me doy cuenta de que espera que yo pueda tocar algún hecho, algún punto que le aclare todo lo concerniente a nuestra relación. Primero que nada, tengo 78 años y buena salud. Llegué a este país en 1946. ¿Llegó después de la guerra? Sí, ¿A qué se dedicaba antes de la guerra? sonrió. Me doy cuenta que se necesitará una buena porción de fe ciega de su parte para creerme, pero yo dirigía la compañía importadora y exportadora más grande de Alemania que se dedicaba exclusivamente a productos del Medio Oriente. Mi hogar estaba en Frankfurt, pero la oficina principal de la compañía se encontraba ¿En Damasco? Lo interrumpí. Me miró extrañamente. Sí, señor Og, en Damasco. Me pasé la mano sobre la cara y terminé el jerez. ¿Cómo en nombre de Dios supe eso? Por alguna razón inexplicable, me sentí urgido repentinamente a levantarme y correr fuera de ahí. En lugar de eso, me quedé sentado con las piernas inmóviles, paralizado por un dilema desconocido. No quería escuchar nada más y al mismo tiempo quería oírlo todo. El reportero que hay en mí ganó la partida y empezó a bombardear preguntas como si se tratara de un ambicioso fiscal. Respondió a cada una de mis preguntas con toda calma. ¿Simon tenía sucursales su compañía? 10, en ciudades como Jerusalén, Bagdad, Alejandría, El Cairo, Beirut, Alepo. 10. 10. ¿Qué clase de mercancía importaba y exportaba? En su mayoría eran artículos que tenían algún valor o rareza. Acabados de lana o lino, cristalería fina, piedras preciosas, las alfombras más finas, algunos artículos de piel, papel tapiz. ¿Dijo usted que su compañía era grande? Era la más grande de su tipo en el mundo. Nuestro volumen anual de ventas, aún durante la depresión en 1936, excedía los 200 millones de dólares estadounidenses. ¿Y usted era el presidente de la compañía? Simon bajó la cabeza tímidamente. No es difícil ser presidente de una compañía cuando se es el único propietario y fundador, y tomó mi libro y señaló el título. Y también el vendedor más grande de la compañía. Mi anfitrión se levantó y volvió a llenar mi copa. Bebí la mitad de su contenido y lo estudié a él cuidadosamente. ¿Estaba disimulando frente a mí? Finalmente tomé su brazo y le di vuelta cariñosamente, de modo que podía ver directamente hacia sus ojos. Simon, dígame la verdad. ¿Ha leído mi libro? Perdóneme, señor Og, pero jamás había visto una copia de su libro antes de esta noche. ¿Por qué? El vendedor más grande del mundo tiene lugar en el tiempo de Cristo. Narra la historia de un joven camellero, Jafid, que quería convertirse en vendedor para ganar la parte de oro que le correspondía y que veía era el fruto de los esfuerzos de otros vendedores de la caravana. Finalmente, después de muchas negativas, el dueño de todo le da un manto a Jafid para que lo vendiera en la villa más cercana llamada Belén para probar si era buen vendedor. En lugar de esto, después de 3 humillantes días en los que no puede vender el manto, el joven lo regala a una pareja para calentar a un recién nacido que duerme en un pesebre. Luego, regresa a la caravana creyendo que ha fallado como vendedor sin percatarse de la brillante estrella que le sigue. Pero su amo lo interpreta como una señal que le había sido profetizada muchos años antes y le da 10 pergaminos sobre el éxito que el joven finalmente aplica a su vida y se convierte en el vendedor más grande del mundo. Es una trama sumamente interesante, señor Og. Todavía hay más, Simon. Cuando el joven Jafid se vuelve rico y poderoso, establece su almacén principal en una ciudad. ¿Le importaría tratar de adivinarla? ¿Damasco? Sí, y después abre otros almacenes a lo largo del Medio Oriente. ¿Cuántos, Simon? 10. Sí, nuevamente. Y los artículos que él vendía, como se describe en mi libro, eran exactamente los mismos que usted vendía. El viejo volteó la cabeza hacia otro lado mientras hablaba calmadamente.
Esas son coincidencias extremadamente extrañas, señor Ogg. Le presioné. Hábleme de su familia, Simon. Vaciló durante unos minutos antes de volver a hablar. Mm, Bien, como le dije anteriormente, mi hogar se encontraba en Frankfurt. En realidad vivíamos en un suburbio, Sachsenhausen, en una preciosa casa con vistas al río Main. Mi tiempo ahí era limitado. Parecía como si siempre estuviera diciéndole adiós a mi familia en el aeropuerto. Cada vez odiaba más los días y semanas que pasaba lejos de mi esposa y de mi hijo. Finalmente, en 1935, decidí hacer algo para cambiar mi vida. Hice planes cuidadosos para el futuro. Decidí trabajar muy duro hasta 1940 y entonces tomaría del negocio lo suficiente para que mi familia y yo viviéramos cómodamente durante el resto de nuestra vida. Cuando llegara ese momento, les proporcionaría el control de la compañía a quienes me habían sido leales a lo largo de los años. Volví a interrumpirle, y esta vez mi voz se quebró. Simon, cuando lea mi libro verá que mi vendedor, Hafid, finalmente les dio su negocio y la mayor parte de sus riquezas a aquellos que le habían ayudado a crearlo. El viejo frunció el entrecejo mientras sacudía la cabeza. No puede ser. No puede ser. Usted mismo lo leerá. ¿Qué pasó con su familia? Para entonces Hitler había subido al poder. Yo, al igual que la mayoría de los hombres de negocios, ignoraba la clase de monstruo al que habíamos permitido asumir el gobierno de nuestro país. Mi esposa era judía, y mientras yo me encontraba en uno de mis viajes a Damasco, fui visitado un día por uno de los agentes de Hitler. Este me notificó tranquilamente que tanto mi esposa como mi hijo se encontraban bajo lo que él llamó custodia de protección y que sólo serían liberados si yo firmaba en favor del Partido Nacional Socialista la posesión de toda mi compañía y sus utilidades. Firmé sin vacilar. Después volé de inmediato hacia Frankfurt, donde fui arrestado en el aeropuerto por la policía secreta. Pasé todos los años de la guerra yendo de un campo de concentración a otro. Me imagino que el hecho de no haber sido judío salvó mi vida. ¿Y su esposa e hijo? Nunca volví a verlos. Empecé a decir, lo siento, pero me contuve. ¿Y su negocio? Se acabó. Los nazis confiscaron todo. Después de la guerra, pasé casi 4 años tratando de encontrar alguna pista sobre mi familia. Tanto los norteamericanos como los ingleses fueron sumamente cooperativos y compasivos. Finalmente supe a través del servicio de información norteamericano que tanto mi esposa como mi hijo habían sido asesinados y cremados en Dachau casi inmediatamente después de haber sido capturados. Era penoso continuar. Me sentía un cruel inquisidor que forzaba al viejo a revivir recuerdos que probablemente habían sido empujados hasta lo más profundo de su mente desde hacía mucho tiempo con el fin de conservar su cordura. Sin embargo, continué. ¿Y cómo llegó a este país? En mis buenos tiempos contaba con amigos muy bien situados en Washington. Uno de ellos intercedió por mí ante las autoridades correspondientes de inmigración, quienes olvidaron mi carencia de pasaporte. Otro me prestó dinero para el pasaje. Había visitado Chicago en 1931 y me había gustado por su vitalidad, por lo que vine acá. ¿Qué ha estado haciendo durante todos estos años? Se encogió de hombros y miró al techo. ¿Qué puede hacer un ex millonario presidente de una compañía cuyas ambiciones habían muerto en una cámara de gas? Trabajé en un centenar de lugares insignificantes con la única intención de sobrevivir. De portero de un club nocturno, de cocinero, en la tarea sanitaria de la ciudad, en construcción, en cualquier cosa.
Sabía que contaba con el conocimiento, la experiencia y la capacidad necesarias para empezar un nuevo negocio propio, pero no deseaba hacerlo. No existía una razón por la cual desear el éxito o adquirir riquezas, por lo que no me esforcé. Finalmente pasé los exámenes municipales y trabajé de portero en una escuela de la avenida Foster. Ese empleo me sirvió de mucho. Me encontraba rodeado de pequeños que reían todo el día. Muy bueno. Y de cuando en cuando podía ver algún chico que me recordara a mi Eric. Era un empleo digno y decente. Me retiré al cumplir 65 años y la ciudad me empezó a dar una pequeña pensión, suficiente para vivir y leer. ¿Qué le hizo decidirse a hacer lo que usted llama trapero? Simon sonrió y se recostó en su sillón mirando el techo nuevamente. Si tratara de recordar detalles de un suceso que había permanecido dormido entre sus recuerdos durante largo tiempo. Tan pronto como me retiré, me cambié a este apartamento. Lázaro, yo y mis libros. Se convirtió en un ritual que Lázaro y yo camináramos cada mañana alrededor de la manzana. Una mañana, al salir del edificio, giré hacia la entrada del estacionamiento, donde le vi a usted por primera vez. Ahí se encontraba una joven dama que parecía estar en dificultades. Su automóvil estaba estacionado en la entrada. La barra permanecía en posición horizontal y ella sacudía enojadamente la caja de metal que acepta las monedas que activan la barra. Caminé hacia ella y le pregunté si podía ayudarle. Estaba llorando y entre sollozos me dijo que había introducido en la caja sus 2 últimas monedas y la barra no se había elevado. Más aún, debía estar en clase en la Universidad de Loyola en menos de 10 minutos, ya que tenía un examen final. Hice lo que cualquier persona hubiera hecho. Saqué 2 monedas del bolsillo de mi pantalón, las introduje por la ranura y esta vez la barra sí se elevó. Después de esto, proseguí mi paseo con Lázaro. Para entonces el viejo caminaba por la habitación. No habíamos caminado mucho cuando escuché unos pasos apresurados detrás de mí. Me volví para observar que la bella joven se dirigía hacia mí, todavía con los ojos llenos de lágrimas, pero sonriente. Antes de que me diera cuenta de lo que la joven hacía, ésta puso sus brazos alrededor de mi cuello, me atrajo hacia ella y me besó en la mejilla. La primera vez que me abrazaba una mujer desde la muerte de mi esposa. La joven no dijo nada, solo fue un abrazo y el beso. Y después se esfumó. Ese incidente trivial fue lo que dio a mi vida un nuevo sentido y dirección, señor Og. Resolví dejar de ocultarme en mi pequeño apartamento, dejar de lamentarme por lo que me había deparado la vida y empezar a dar algo de mi ser a otros después de todos esos años de autocompasión. Como ve, en realidad fue una decisión egoísta, ya que la sensación que tuve cuando esa agraciada joven me besó me fue desconocida durante muchos años. Era la sensación que se tiene cuando se ha ayudado a otros sin pensar en algún beneficio personal. Desde entonces, soy un trapero. Me sentí cansado. Las preguntas y respuestas me habían agotado. Sin embargo, había algo más que tenía que saber. Simon, usted dijo que el nombre de su hijo era Eric. ¿Cuál era el de su esposa? Señor Og, mi esposa tenía un nombre tan encantador como su alma. Lisa. Lo único que pude hacer fue suspirar y murmurar. Simon, por favor, páseme mi libro. El viejo caballero puso el libro en mi regazo. Pasé apresuradamente las primeras páginas y paré en la 14. Simon, vea, aquí, donde estoy señalando a la mitad de la página. Este es el nombre que le di a la esposa de Jafid, el vendedor más grande del mundo. Léalo. Un medio sollozo, un medio grito de angustia,
escapó de los labios del hombre mientras observaba la página impresa. Después me miró incrédulo mientras se formaban en sus inolvidables ojos unas grandes lágrimas. No puede ser. No puede ser. Tomó el libro con sus enormes manos mientras observaba resueltamente la página. Finalmente la elevó hasta su mejilla, la apretó cariñosamente contra su barba y murmuró suavemente una y otra vez. Lisa. Lisa. Lisa.